Por 1000 arpas y 1000 voces se alzan notas de loor. Cristo reina, el cielo goza, Cristo reina, el Dios de amor. Muy buenas tardes, continuando con nuestras series de charlas respecto a la historia de la Iglesia y precisamente respecto a los anabaptistas y su expansión por las diferentes regiones de Europa. Hoy vamos a hablar bastante respecto a la expansión de los hermanos creyentes en la región noreste de Alemania, en lo que llamamos Prusia en español actualmente, y cómo se fueron expandiendo. Esta parte de la historia tiene mucho que ver con la actualidad, aunque sucedió hace 500 años, todo está ligado con muchas de las realidades actuales que tenemos aquí todavía en nuestros continentes. Querido hermano, ¿nos puedes comentar cómo llegaron los hermanos a estas regiones de Alemania? Sí, aló, estoy muy contento para otra vez estar con ustedes y para nosotros es de mucho interés hablar de la gente, los creyentes que estaban en lo que nosotros decimos la Weichselniederung, Weichselniederung en Alemania. Bueno, en ese lugar, hace, bueno, como casi 500 años, ahí habían muchos creyentes en un extraño, en un lugar muy extraño. Y para nosotros es mucho interés porque mi esposa y toda su gente eran de este lugar. Exactamente. Bueno, primeramente llegaban de los Países Bajos, en Friesland y en otras partes al sur, al Seeland, esas partes ahí llegaban, pero al fin, y está por la persecución extremo que tenían en los Países Bajos, muchas de esas personas empezaban a llegar a lo que ahora es Prusia, dice usted, Westpreußen, Ostpreußen, es una parte ahora que es de Polonia, pero nada que ver con Polonia. Era antes, por muchos siglos, eran totalmente alemán. Y bueno, tal vez tengo que pensar o empezar un poquito así con nosotros lo que decimos los Deutsche Ritter. Ritter quiere decir como, para mí es algo sueño, suena algo raro, pero aparentemente ustedes en español dicen caballeros. Cuando yo digo de caballeros, entonces pienso algo distinto como lo que estoy hablando ahora, pero Deutsche Ritter eran los caballeros, o que usted dígame Los qué caballeros teutónicos. Es el teotónicos, orden. teotónicos, teotón, o algo así, es la misma palabra que es Deutsch en alemán. Nosotros mismos Deutsch, pero es teutonic, algo así es en español. Bueno, así es la misma cosa. Pero esos hermanos voy a decir, porque ellos eran una comunidad únicamente de hombres, los Deutsche Ritter. Y su misión era para recuperar lo que ahora es Israel. Entonces todos fueron para abajo y montones de personas de la parte oeste de Europa se fueron, grupos de miles y miles y miles de soldados se fueron a los ¿cómo se dice lo que Las estaba pasando en cruzadas. ese Las La cruzadas cruzada, para recuperar las Israel. cruzadas, exacto lo que estaba diciendo. Ok, los cruzados. Pero después de ya cuando habían hecho lo que podían hacer, que no era nada bonito, nada de ninguna manera, nada cristiano tampoco, pero esos soldados se unieron como un grupo, como un convento de los iglesia católica. Se llamaban los Deutsche Ritter, los caballeros alemanes, vamos a decir. Entonces ellos necesitaban un lugar, pero dónde iban a vivir? Entonces los alemanes, había montones en otras partes de Europa, tenían un lugar grande bajo, al lado del mar,
y nadie vivía en ese lugar porque era muy malo, muy feo. Entonces decían, bueno, esos caballeros, ellos pueden vivir en este lugar. Y ellos hicieron un castillo que en alemán decíamos Marienburg, y ahora, siendo que ahora es parte de Polonia, ahora lo dicen Malbork. Resulta que estos hermanos, vamos a decir, ellos eran del orden, ellos llegaban y hicieron un castillo, pero no era cualquier castillo, es el más grande castillo en toda Europa. Es curioso. Ahí está, para que usted lo vea ver. Usted va a buscar en YouTube o en algún lugar, entonces usted busca a Malbork o en alemán como Marienburg y usted va a ver el castillo. Es algo enorme. Ahí estaban todos esos gentes, esos muchachos, ahí estaban peleando para pelear algo, porque ellos eran ritters, eran caballeros. La única cosa que ellos no sabían hacer es trabajar. No, no podían trabajar mucho. Tenían muchos esclavos y cosas para hacer el trabajo. Pero ¿quién iba a vivir en este lugar tan feo? Era como un swamp. ¿Cómo dice swamp? ¿Tú sabes qué es swamp? ¿Qué es Un el swamp? pantano, digamos, era zona muy complicada. Un pantano, exactamente. Era un pantano enorme, con un río muy grande que es el Weichsel, que va por el medio de este Vístula, como decíamos. Ok, ahí estaba. Entonces, ¿quién iba a arreglar este lugar? Nadie quería venir para vivir, pero exactamente en este momento, allí los anabaptistas de los Países Bajos, ellos tenían enormes problemas con el gobierno. El gobierno era español, para hacer un poquito de detalle. Ese detalle era que ellos, en este momento, los Países Bajos pertenecían a España, curiosamente que sea. Entonces, ahí estaban. Entonces, ellos eran muy súper católico romano, y ellos persiguieron los anabaptistas enormemente, como tal vez estamos hablando antes. Pero ahora esas personas escapaban en grandes cantidades. Ellos llegaban a este lugar donde estaban los caballeros de los caballeros alemanes. Ahí llegaban, entonces, para trabajar, porque ellos sabían, ellos eran de los Países Bajos y sabían perfectamente cómo hacer con un lugar como un gran pantano como eso, que allí para cómo hacer, ¿cómo dice eso? El Para drenaje, hacían los el canales para drenar el agua. drenaje, exactamente. Y también hicieron como muros. ¿Cómo dice eso? Es como un dike. ¿Qué es un dike? ¿Dique? Contenciones para que no Dique, tal vez. avance. Yo no sé si saben, dicen dique tal vez en Países Bajos. Pero ahí hicieron exactamente lo mismo. Entonces, desde no tantos años, entonces habían miles y miles de anabaptistas en este lugar y era muy próspero porque ahí es muy buena tierra, ya cuando lo tenían el drenaje bien. Entonces los caballeros estaban súper contentos porque ahí en su gran castillo ellos querían pelear con otras personas del otro lugar, pero estaban muy contentos que ahora donde vivían ya estaban todo arreglado. Estaban muy contentos por eso, muy raro, porque ellos eran súper romanos católicos y los trabajadores eran totalmente anabaptistas. Había un montón de anabaptistas muy cerca a Malbork. Hay un lugar ahí que se llama Heubüden. Ahí vivían algunas personas, hay otros un poco más, es Rosenuhr es otro lugar donde ya estaban. Y otro más al norte, ahí tenían como Fürstenwerder y otros déjame ver, en Tiegenhagen, en Tiegenhof, esos lugares. Hay un montón de esos lugares. La razón que le voy a decir ahora, esos lugares y donde se llamaban, aparece ahora
los mismos nombres, los mismos pueblitos en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en México, en Belice y en ese todo el lugar. ¿Cómo pasó eso? Bueno, tal vez, hermano, usted va a tener que explicar un poquito cómo para intentar eso un poquito como es. Es muy interesante lo que acaba de mencionar respecto a estos lugares. En estos lugares en Europa se asentaron las primeras colonias de los anabaptistas que huían de Países Bajos, que luego recibirían el nombre de menonitas, por uno de los Exacto. predicadores que ahora vamos a ver cómo avanza la historia, ganó una gran característica, un papel importante en estas regiones. Los Sí. anabaptistas se centraron mucho también en las regiones de Danzig y en la ciudad de Erbelink, que también tenía grandes cantidades de anabaptistas, un poco más Cierto. concentrado en las grandes urbes y no en los pueblos pequeños en el campo. Esto fue una preocupación para las autoridades que trataban de impedir que los anabaptistas no logren hablar de Cristo a otras personas, que era Eso algo fue que muy estaban importante. buscando. Junto con la llegada de estos hermanos, era necesario una ayuda que los guíe hacia el Señor y que los mantenga también fieles y atentos. En esto, dos hermanos de Países Bajos que vimos anteriormente, Dirk Phillips y Menno Simons, hicieron varios viajes para ayudar a esta persona. ¿Qué nos puedes contar al respecto a esto? Bueno, para empezar, uno de los líderes ahora que los anabaptistas en Países Bajos era Dirk Phillips, y él llegó para vivir ahora en ahora que es Polonia. Entonces, él vivió hasta el fin de su vida, yo creo, si no lo estoy equivocado. El otro hermano que llegaba para Menos Simón y también Dirk Phillips. Muy bonito, ¿verdad? Pero había un pequeño un problema entre esos hermanos en este entonces. Y sería muy bonito para no mencionarlo, pero no sería muy honesto, porque en realidad esto tenían algún problema grande. Y esto era una división entre los hermanos. Y no estaban de acuerdo de acerca de algunas cosas. No sé si había hablado de eso, no, pero antes. Pero el asunto fue así, que muchos de esos hermanos que llegaban ahora que vivir ahora en el Weissenlung, que ahora es Polonia, muchas de esas personas eran del sur de los Países Bajos, lo que a gran parte que ahora son de Bélgica, y otros eran de Zeeland. Zeeland, que es muchos en el lago, casi en el mar. Y Ceylon, no sé si usted ha escuchado de Nueva Zelanda, es un lugar casi cerca de Australia, y esto fue exactamente de este lugar, de este mismo nombre. Pero mucha gente eran del sur de este lugar. Esos anabaptistas eran bastante pobres porque tenían mucha persecución y casi no tenían nada. Entonces ahí estaban, pero muy sincero y muy estricto acerca de varias cosas. No estaban muy contentos, no nada que ver realmente con lo que estaban, la ropa que tenían, eso no era tan importante, pero era mucho más importante que usted, si usted tiene dinero, usted lo debiera regalar a Cristo y a la iglesia y a los que necesitan lo que tenían. Y así, y que no tienen casas muy bonitas y nada así, nada grandes propiedades o algo eso, porque eran pobre gente, era gente pobre. Entonces, ellos eran los que llegaban al final, entonces tenían dos grupos. Por un lado, al otro lado, unos eran de los norte de Alemania, eran de Friesland, y los del sur, ellos eran de, ¿cómo decían eso en alemán? Eso es en Flandern. Era la región de Flandes. Flanders en un lado, y ese era un grupo, incluyendo a Dirk Phillips. Ellos eran el grupo de Flanders.
El grupo del norte también anabaptistas, eran de Friesland mayormente, y ellos no tenían tanta persecución en el principio, y ellos eran bastante ricos. Algunos tenían bastante dinero, tenían bastantes grandes propiedades, muchas vacas, tenían mucho queso. He escuchado de menonitas haciendo queso, pero por lo menos ahí estaban algunos de esos. Y entonces, pero ellos ya tenían mucho dinero, pero eran muy estrictos de su ropa. Exactamente así, ¿cómo lo podían hacer? Es que tenían dinero para hacerlo o para comprarlo así como lo querían. Los otros de los de Flanders no lo podían hacerlo y no eran tan estrictos en cuanto a la ropa, pero eran estrictos en otras cosas. Es algo muy necio realmente, porque no tiene mucho sentido de nada. Y no es así muy cristiano tampoco. Es una gran lástima, pero sí fue. Dirk Phillips estaban por un lado, menos Simón, obviamente porque él era de Friesland, ellos eran del otro grupo, de los Friese, como decimos los Friese y los Flemish, entre los dos. Esto exportaban el mismo problema a lo que ahora es Polonia. Ahí en Weißenniederung, en tenemos dos grupos ya desde el principio. Ahora, solamente voy a manejar o ir muy rápido al presente. Ahora le voy a explicar un poquito cómo eso está ahora. Ahora tenemos exactamente los dos mismos grupos todavía en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en estos lugares. La gente que son menonitas, muy estrictos acerca de esto y lo otro. Por ejemplo, tienen tractores, pero no tienen hule en los tractores. Muy estrictos acerca de muchas cosas. Pero en realidad, su manera de vivir no es exactamente tan bonito. Hay personas que están tomando mucho, tal vez de vez en cuando, y hay otras que están fumando, mucho así. Algo muy... No luce a los cristianos cuando dicen así. Y si usted es una persona que vive en América Latina y han visto menonitas, usted tal vez está pensando de algunas cosas muy extrañas. ¿Cómo puede ser que esos menonitas con su ropa muy bonita y todo esto como están, pero van a las cantinas? ¿Qué puede ser? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pertenece a un cristiano? Esa es una pregunta. Bueno, todavía es una pregunta. No lo creo tampoco que es bueno, ninguna manera. Pero al otro grupo, los que eran de los Friesen, al otro grupo que no era tan estricto de algunas cosas así, ellos entonces ahora viven en Paraguay, en gran parte. Ellos viven especialmente en el Chaco de Paraguay. También hay varias colonias de esos también en el este de Paraguay. Los que están en el Chaco de Paraguay, no sé si usted ha escuchado de un lugar que se llama Filadelfia, otros tal vez es Loma Plata y Filadelfia. Bueno, ellos eran exactamente de los más liberales. En algunas cosas, bueno, son tal vez en un lado, tal vez más espiritual, al otro lado, entonces son bastante modernos, vamos a decir, o mundano, tal vez en muchos casos. Entonces, eso es un problema que lo pasó con los anabaptistas y ahora existe especialmente en América Latina. Es curioso cómo están. En México, montones de esos dos grupos y en todos lugares. Así es, así la cosa. Es un poco triste esta parte, pero también hay unas cosas más bonitas también para hablar. Habían bastantes personas en lo Polonia, lo que es Weißenniederung y todo eso como están ahora. Bastantes de esas personas también estaban buscando a algo mucho mejor. Estaban buscando la manera de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Y tenían varias veces en este lugar, tenían bastantes grandes avivamientos enormes. Y montones de personas se convirtieron y tenían muchas cosas muy bonitas también. Y llevaban esta avivación
esas cosas nuevas, llevaban también a Rusia. Y eso tal vez voy a tener que hablar un poquito de Friedrich der Zweite. Friedrich der Zweite von Deutschland. Déjeme ver, ¿cómo será eso? Él era también de Prusia. Westprusia. Era también el mismo lugar. Y era vamos a decir, el rey. ¿Cómo es el Kaiser en español? Él era el gobernador, vamos a decir, de Alemania. En realidad, él inventó lo que ahora es Alemania. Antes de esto, Alemania, lo único que era es un montón de pequeños grupos de, quién sabe qué. Algunos pertenecían a un obispo, otros a un rey, a algunos príncipe, a cualquier manera. Y tenían, no sé qué, tal vez como 50, 70 grupos de personas que se gobernaban, personas alemanes. Pero no había ninguna cosa como que se llamaba Alemania propio, como no era ningún país entero. Entonces, ahí, Friedrich der Zweite, dígame en esto en español, ¿cómo sería? Federico Tal vez. Prusia. Federico II. Federico II de Prusia. Pero en Alemania, o en alemán, ordinariamente Friedrich der Große. Friedrich der Große, es Federico el Grande, porque era muy importante, una persona muy súper importante. Y él también, bueno, esa es otra historia, pero Federico estaba muy cerca en la familia, también eran los reyes y las reinas de Inglaterra, eran super duper como hermanos y hermanas y primos y todo eso, de los líderes de Inglaterra. De vez en cuando, las personas que todos están de la misma familia pueden pelear aún mejor. Y exactamente eso es lo que pasó. Federico el segundo y su familia, allí nació la guerra mundial, la guerra mundial primera. Y esto fue principalmente entre Alemania y Inglaterra. Y ellos eran, la reina de Inglaterra toda su vida estaba hablando alemán. Así fue. Todavía son muy familiares, muy cercanos a la gente de Alemania. Pero ellos peleaban como usted no se va a creer. Y ahí la segunda guerra mundial era hasta aún peor. Pero ahí no vamos a hablar. Pero ahora sí, Federico, ¿qué hizo hacer? Él ya estaba muy contento con lo que habían hecho todos los anabaptistas, todo el trabajo, todo muy próspero, que estaba todo tan bonito, estaba hasta el día de hoy está muy lindo este lugar, totalmente. Pero Federico dijo, todo el mundo, todos los hombres tienen que pelear conmigo. Ellos tienen que entrar el ejército y todo esto. Esto fue normal, pero además de esto, todos los muchachos que llegan a tener 6 pies de alto. Entonces, él dice, Federico, a esos muchachos que son 6 pies de alto, ellos tienen que ser mi ejército especial. Exactamente las personas que van a trabajar conmigo en la guerra, que estaban conmigo en mi castillo y todo esto, ellos van a ser. Bueno, gran problema por los anabaptistas. Muchos muchachos que eran de Holanda y ellos eran muy altos y que muy blancos. Entonces, hay muchos muchachos eran exactamente así, pero también eran creyentes y no querían pelear. Y esto es en Prusia era súper gran problema. Entonces, ellos tenían que escapar. Ya cuando los muchachos ya estaban llegando alto, entonces ellos llegaban cerca
haciendo 6 pies, entonces ellos se escapaban de uno al otro lo mejor que podían. Y era difícil. Y los demás todos tenían un montón de problemas con las guerras, porque tenían Federico el segundo, él tenía un montón de guerras todo el tiempo, porque le gustó pelear, sencillamente le gustó, era la manera que podía mejor. Entonces, esas personas, los anabaptistas, pensaban, esto sencillamente parece que no va a ver bien. Entonces, miles y miles de esas personas escaparon de alguna manera, muchas personas caminando, sencillamente. Algunos tenían como, ¿cómo se dice esto? Un shuka, ¿se sabe qué es shuka? Es como una cosa con una rueda, entonces usted va caminando así con una rueda por delante y Ah, ahí tiene como algo parecido a una carreta para llevar cargas. sí, es así. Hay muchas personas que tenían esas cosas y caminaban de ese lugar, que es el norte de Polonia ahora, al sur de que ahora es Ucrania. Ahí caminaban, que hemos mil millas alemanes de aquel entonces, no puedo decir exactamente cómo sería ahora de metros, pero era largo. Muchos escaparon. Algunos se quedaron y se acomodaban de alguna manera, pero no muy bien. Algunos pensaban que, bueno, tal vez pudieran los muchachos estar en el ejército, pero no pelear. Pero tal vez como así, hacer como preparar la comida, tal vez lavar la ropa y cosas así, pero no tener como bomba, digo, ¿cómo dicen estos? Como una, Armas. ejército, Ujú. digo. Sí, hacían otras tareas para no Sí, portar armas. Sí. sí, armas, lo que quieres. Mientras tanto que no tiene armas. Más o menos, pero no era como muy sincero, tampoco era como curioso como era el asunto. Esto siguió, se quedaban bastantes de esas personas allí todavía en Polonia, hasta el mío día propio, casi como hasta el segundo, al fin de Segunda Guerra Mundial. Entonces, tal vez voy a tener que hablar un poquito más de esto, pero no sé si usted puede decir un poco más de este asunto. Es muy interesante lo que comentas porque prácticamente de estas regiones de Prusia y de los hermanos que vinieron de los Países Bajos, hasta el día de hoy siguen manteniendo los mismos apellidos los menonitas que están aquí en Latinoamérica. Ese también. Apellido como Enz, Epp, entre otros. Casi todos son gente que vinieron de ahí y que hasta el día de hoy siguen con los mismos apellidos, son las mismas personas prácticamente pese al paso del tiempo y la división esa que surgió hace tantos años hasta el día de hoy continúa. Exacto. Los menonitas, bueno, ya le llamaban menonitas para esta época, los hermanos que huyeron de Prusia hacia Polonia y hacia Rusia, de alguna manera se mantuvieron más conservadores que los que se quedaron en esta región de Prusia y con los que se quedaron en Países Bajos, que tiempo después, veremos cómo continúa la historia, se terminaron enfriando en gran manera y se acomodaron a la sociedad y no continuaron de alguna manera con Cristo en todo el camino. Es... Una cosa, Ujú. una cosa que voy a mencionar es que mi esposa es de este lugar. Entonces, su apellido es Kran, es su padre, y también su mamá era Vive. Vive también es muy conocido en todo Sudamérica. Y también mi esposa tiene bastantes familiares realmente en Argentina, pero que sea como sea. Pero también, es todo 100% de las colonias menonitas en América Latina, México, Paraguay, todas estas partes, Bolivia, donde ustedes están, Argentina, todo 100% de esos eran exactamente del norte de Polonia, del Weissniederung, de Prusia, como vamos a decir. Exactamente. Pero ahora, bueno, necesito tal vez decir un poquito más, pero yo quiero también hablar con lo que pasó al fin de todas esas personas. Sí, generalmente
a los menonitas también de Colonia, en inglés dicen Russian Mennonite, menonitas rusos, porque después Exacto. cuando se trasladaron quedaron en zonas de Rusia y cuando volvieron a América les decían que venían de Rusia, aunque no tenían nada que ver con los rusos en alguna manera. Nada que Sí, ver. hermano, continúe con lo que nos quería comentar. Sí, lo que pasó con Prusia, no sé si me ves Prusia, pero Prusia también es, yo creo que es realmente la gente que vive ahora en América Latina se dice Prusia, porque, bueno, voy a tener que explicar una cosa también. 100% de las menonitas en América Latina que son de las colonias. 100% de ellos hablan un idioma. Este idioma que se llama Plotich. Mi esposa también lo habla, yo tenía que aprenderlo cuando yo me casé con ella. Y Plotich es algo muy extraño porque no es realmente ni siquiera es alemán ni es neerlandés. Tampoco, ni los dos. Es otro idioma. Ahora están diciendo que ni siquiera es un dialecto, es un idioma de su mismo. Pero esa persona, este idioma es exactamente de Prusia, de ese lugar. Entonces todo el mundo todavía lo hablan exactamente todavía. Ellos cuando se van a los servicios religiosos, entonces hablan alemán alto, pero a la casa, entonces y todos los niños y todo esto hablan únicamente Plotich. Así va la cosa. Tal vez puede ser un poquito más. Sí. Respecto al idioma, es muy interesante porque hasta el día de hoy ellos dicen que hablan alemán bajo y que el alemán alto es el También alemán sí. estándar, pero en realidad no tiene nada que ver con el alemán, es prácticamente algo diferente totalmente. La historia nos deja siempre mucho para aprender. Los menonitas en esta época se separaron por una cuestión que no estaba en la Biblia, sino que más bien Es cierto. por una interpretación propia sobre qué era la humildad y qué era despojarse de las cosas del mundo y sobre la vanidad. Esa fue más o menos la división que tuvieron y Muy, hasta muy el día de lástima. hoy la siguen manteniendo y acarreando de alguna manera. Un detalle importante. Ujú. ¿Qué pasó con la gente en Prusia? ¿Qué pasó? Todo terminó en un día. Y lo puedo decir exactamente cuál día que fue. Es el enero 25 de 1945. 1945. Y si usted sabe lo que estaba pasando en este momento, esto fue el completo desastre cuando todo caía para abajo la Alemania. Alemania se terminó en este momento. Ahí, al fin de la guerra, ahí los americanos, el ejército de Alemania, América y también de Inglaterra y de Francia estaban ya entrando al otro lado, al lado oeste de Alemania y al otro lado algo mucho, mucho más peor. Y esto fue los rusos. Los menonitas que estaban allí en países, ahí en Weißenniederung, en esta parte de Polonia, que ahora es Polonia, ahí estaban y estaba escuchando las bombas ya. Entonces, en este día de 25 de enero, ahí estaban y muchas de las mujeres y los muchachos ya estaban afuera porque acerca de la guerra y de todo esto, mayormente eran mujeres y niños. Y de pronto ellos tenían que huir. No luego. No, no estamos hablando de nuestra noche tal vez o mañana o algo así, nada que ver. Tenían que huir luego. Entonces se fueron y muy cerca al mar. Entonces todo el mundo fueron huyendo al mar y tenían barcos de varios barcos, muchos barcos, porque hay muchas personas ahí que estaban usando barcos para su, ¿cómo dicen eso? Para pescar. Para Para pescar. pescar. Para pescar. Entonces, miles y miles de personas trataban de entrar a los barcos para escapar. Nada que ver. Porque los americanos, los de Inglaterra, los de Rusia y de todas partes estaban entrando por sus aviones.
por aviones. Está bajando bombas por todos lados. Y entonces ellos cuando vieron esos barcos cerca de gente escapando, entonces sí, sencillamente lo mandaban, lo bajaban una bomba y ahí fue. Entonces, miles y miles y miles de esos anabaptistas perecieron ese día. Los que al fin llegaban, algunos pocos, había ni tantos, eran tal vez como 300, 400 personas todavía llegaban a Dinamarca. Dinamarca. En Dinamarca, los ingleses, los americanos y los demás que estaban ahora entrando a todo, ellos metieron estos menonitas a una concentración de, ¿cómo dices? Una concentración, una Un religión, campo de concentración. campo de concentración. Y no era de Hitler, era de los ingleses. Ellos tenían una concentración en Dinamarca y era horrible en realidad. También los ingleses tenían muchos, tenían en Australia, tenían varios, en Canadá tenían varios, no sé cuántos tenían centros de concentración en Canadá. Dígase usted, pense usted, en otras partes, nadie habla de esto, nadie habla de eso, porque bueno, eso eran los malos alemanes. Pero ahí estaban esas mujeres y esos niños y todo eso que iban a hacer. Entonces ahí estaban en Dinamarca por 5 años. Después, entonces, los ingleses y todos los demás, bueno, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Porque ahí hay bastante muchos todavía. Entonces, al fin, pensaban, hablando con muchos países, no lo querían alemanes. ¿Quién va a querer un alemán? Entonces, al fin, Uruguay en Sudamérica los aceptó. Y al fin, todo el mundo, el 100%, los que vivían todavía, llegaban a Uruguay y ahora tienen algunos colonias bastante grandes, nada como colonia vieja, nada que ver, pero eran bastante modernos, vamos a decir, pero ellos están en un lugar que se llama Ombu, yo creo que se llama Ombu, el otro que se llama Gartental, yo creo que es en alemán Gartental, no sé cómo se llaman los otros, pero hay bastantes varios. En Uruguay, ahí se quedaban esas personas, por lo que sea. Pero los demás, ahí después vamos a tener que hablar de dónde se fueron de Polonia, de Weißenniederung a Rusia, porque eso también tiene mucho que ver con eso. Entonces, tal vez esta es la próxima vez, pero que Dios te bendiga en todo y ahí vamos a ver cómo va. Muchísimas gracias, querido hermano, por todas estas explicaciones y por supuesto que seguiremos hablando de este tema mucho, queda mucho todavía para hablar. Saludos y bendiciones.